El que expresaba los sentimientos propios, ya no solo en el plano sexual, sino en general, era como un extraterrestre. Nadie en esa época lo hacía, no estaba permitido y creo que socialmente estaba incluso sancionado. Así que era un personaje muy interesante a la hora de interpretarlo. Para mí, que me gano la vida expresando sentimientos, interpretar a Mai fue todo un reto. El que expresaba los sentimientos propios, ya no solo en el plano sexual, sino en general, era como un extraterrestre. Nadie en esa época lo hacía, no estaba permitido y creo que socialmente estaba incluso sancionado. Así que era un personaje muy interesante a la hora de interpretarlo. Para mí, que me gano la vida expresando sentimientos, interpretar a Mai fue todo un reto. El que expresaba los sentimientos propios, ya no solo en el plano sexual, sino en general, era como un extraterrestre. Nadie en esa época lo hacía, no estaba permitido y creo que socialmente estaba incluso sancionado. Así que era un personaje muy interesante a la hora de interpretarlo. Para mí, que me ganó la vida expresando sentimientos, interpretar a Mai fue todo un reto. El que expresaba los sentimientos propios, ya no solo en el plano sexual, sino en general, era como un extraterrestre. Nadie en esa época lo hacía. No estaba permitido y creo que socialmente estaba incluso sancionado. Así que era un personaje muy interesante a la hora de interpretarlo. Para mí, que me gano la vida expresando sentimientos, interpretar a Mai fue todo un reto. El que expresaba los sentimientos propios, ya no solo en el plano sexual, sino en general, era como un extraterrestre. Nadie en esa época lo hacía, no estaba permitido y creo que socialmente estaba incluso sancionado. Así que era un personaje muy interesante a la hora de interpretarlo. Para mí, que me gano la vida expresando sentimientos, interpretar a Mai fue todo un reto. El que expresaba los sentimientos propios, ya no solo en el plano sexual, sino en general, era como un extraterrestre. Nadie en esa época lo hacía, no estaba permitido y creo que socialmente estaba incluso sancionado. Así que era un personaje muy interesante a la hora de interpretarlo. Para mí, que me gano la vida expresando sentimientos, interpretar a Mai fue todo un reto. El que expresaba los sentimientos propios, ya no solo en el plano sexual, sino en general, era como un extraterrestre. Nadie en esa época lo hacía, no estaba permitido y creo que socialmente estaba incluso sancionado. Así que era un personaje muy interesante a la hora de interpretarlo. Para mí, que me gano la vida expresando sentimientos, interpretar a Mai fue todo un reto. El que expresaba los sentimientos propios, ya no solo en el plano sexual, sino en general, era como un extraterrestre. Nadie en esa época lo hacía. No estaba permitido y creo que socialmente estaba incluso sancionado. Así que era un personaje muy interesante a la hora de interpretarlo. Para mí, que me gano la vida expresando sentimientos, interpretar a Mai fue todo un reto.